Gracias a ti, Blanca. Pues una de las banderas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin duda desde campaña fue la revocación de mandato. ¿Pero qué es esto? Bueno, la revocación de mandato es un instrumento de la democracia participativa en el que antes de que se cumpla el periodo para el que un gobernante fue originalmente electo, pues pueda ser removido, pueda ser destituido. Por ejemplo, un presidente de la República o un gobernador son electos para un periodo de 6 años, pues con la revocación de mandato, antes de que complete su sexenio, por la vía de las urnas, el electorado puede pronunciarse en el sentido de su continuidad o no. Eso es a lo que llamamos revocación de mandato, se le llama revocatoria de mandato también en algunos lugares, o destitución popular. Y en este sentido, doctor, ¿cómo funciona esta revocación de mandato? ¿Se puede aplicar en México? Bueno, necesitaría haber una reforma constitucional. De momento, de los instrumentos, Blanca, de la democracia llamada directa o participativa, porque a ver, la democracia representativa, pues hombre, el ciudadano vota cuando hay elecciones y punto. Claro. Decidimos quién decidirá por nosotros. En la democracia participativa, en cambio, pues ya ciertas cuestiones en específico sí que como ciudadanos podemos pronunciarnos en las urnas. Y hay distintas herramientas, ¿no? Una es la consulta popular, otra es la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana, ¿no? Iniciar leyes por un grupo de ciudadanos. Es decir, someter a consideración del Poder Legislativo una ley. La única que no tenemos de estas que menciono es justamente la revocación de mandato. No está contemplada aún en la Constitución, aunque bueno, pues es una propuesta que está formalmente planteada. Hay muchas iniciativas en este sentido. Para Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido un postulado relevante, como bien dices, Blanca. ¿Y qué es lo que ocurriría en México en caso de que se aprobara? Recordemos que originalmente López Obrador mencionó que cada 2 años sería esta revocación de mandato. O sea, si López Obrador es presidente o fue electo presidente de 2018 a 2024, pues en 2020 y en 2022 habríamos tenido estos procedimientos. Sin embargo, en su discurso inaugural, digamos, hace una variación a esto y dice, no, será, dijo, dentro de 2 años y medio, ¿no? Es decir, a la mitad de su sexenio, claro. Porque 2 años y medio pues son las elecciones llamadas intermedias, las elecciones de 2021. Entonces, si esto se aprueba, lo que va a ocurrir es que tendremos una urna a nivel nacional, ¿no? Nos convocará el INE a más de 90 millones de electores para diputados federales, pero luego junto habría otra urna para la revocación de mandato, en donde estaría pues López Obrador en esa boleta electoral para decidir si sigue o si no sigue, y aparte podría haber también urnas adicionales por consultas populares. Esa es la forma en la que podría materializarse esto. Roberto, pero ¿cuáles serían los pros, los contras, los beneficios o pues las cosas que tal vez no podrían salir tan bien si en México se diera este cambio constitucional para darle paso a la revocación de mandato? Bueno, la revocación de mandato es una figura excepcional, no son muchos los países del mundo que la contemplan, y menos aún para elecciones presidenciales. A nivel provincias, a nivel incluso diputaciones, sí se da de manera un poco más extendida. Es raro que se dé para presidente. Por ejemplo, en América Latina solo 3 de 20 países tienen revocación de mandato para presidente, que son Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se han mencionado pues muchas virtudes, posibles virtudes y posibles defectos de la revocación de mandato. Para tratarlo de hacer en síntesis, déjame mencionar 3 de cada una. Posibles ventajas de la revocación de mandato. Bueno, una primera cuestión es esto de la democracia participativa, o sea que se permite a la ciudadanía pues tomar decisiones sobre ciertas cuestiones puntuales de gobierno o legislativas, ¿no? Un segundo, digamos, posible beneficio es que en alguna medida, y este es un punto, Blanca, muy sensible en la actualidad de México, pues en alguna medida inhibe la corrupción, en sentido que pues un determinado gobernante dirá, caray, mejor me voy a medir porque podría costarme el cargo antes de completar los años para los que fui electo, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de distintos gobiernos en México, recientes, federal y locales, si hubiera aplicado una revocación de mandato, pues probablemente no habrían sobrevivido los gobernantes, especialmente los señalados por casos de
de corrupción y al mismo tiempo, en este mismo sentido, pues encarece de alguna manera las promesas de campaña, ¿no? Porque qué fácil es que un candidato nos ofrezca las perlas de la Virgen, pero ni siquiera sabe si alcanza el dinero para tanta maravilla, no está bien planificado en el tiempo, etcétera. Entonces, ese es otro punto relevante. Y tercer asunto, pues que podría ser, los promotores, digamos, de la revocación de mandato lo señalan también como una suerte de válvula de escape en donde se remueve a un gobernante pues corrupto y o inepto de su cargo, pero no se le está corriendo a patadas, sino mediante un mecanismo constitucional. ¿Cuáles son las desventajas que se han expresado contra la revocación o en relación con la revocación de mandato? Bueno, un primer punto y que creo que es muy relevante es que la revocación de mandato en algún sentido es el espejo de Blancanieves, déjame decirlo así, es decir, premia el populismo, premia la satisfacción inmediata de pues el público, ¿no? Porque claro, un estadista lo que procura es una planificación, una estrategia de país. Y un estadista sabe muy bien que a veces hay que dar una medicina amarga, pero que pues le va a traer beneficios a la salud del paciente, ¿no? Y en cambio un populista dice, no le doy la medicina amarga para que no me haga gestos en este momento, porque ahí viene mi revocación de mandato, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, pues se privilegia el cortoplacismo sobre la prospectiva y la planeación. Segundo punto que creo que es negativo de la revocación de mandato es que de alguna manera minimiza la importancia de los sistemas de partidos porque se centra más en una figura, como si fuera un culto a la personalidad, ¿no? Y por último, las revocaciones de mandato son a menudo la antesala de la reelección en el cargo de presidente, ¿no? Estos tres países latinoamericanos que la han implementado, Venezuela, Bolivia y Ecuador, bueno, pues tuvimos muy claramente este fenómeno, ¿no? Claro. Es decir, tanto Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, bueno, pues cambiaron, digamos, Chávez cambió las reglas del juego a medio juego para perpetuarse en el poder. Exactamente lo mismo ocurre con Bolivia, con Evo Morales, que también, o sea, él no podía haberse reelecto y resulta que ya lleva 12 años en el poder, 15, electo para 15, pero todavía es posible que ocupe la presidencia otros 5 años, o sea, es un periodo de 20 años, y Correa en Ecuador hizo algo muy semejante. Este también es un tema, digamos, que preocupa. Roberto, para concluir, en México, ¿sería bueno, sería malo tener esta revocación de mandato? ¿La sociedad mexicana estamos preparados para una figura como esta? Pues mira, vimos, Blanca, las ventajas y desventajas. Yo en lo particular, te soy franco, pues me inclino por la democracia representativa, porque creo que sí es, por supuesto, algo que exijo, y todos creo debemos exigir a nuestros gobernantes, pues que sean honestos, claro, ¿no? Que no sean corruptos. Ese es un ingrediente necesario, pero no suficiente para tener pues al gran estadista, al gran hombre de Estado o la gran mujer de Estado que nos urge en México desde hace muchas décadas. Y me temo que la revocación de mandato interfiere con ese punto. Es decir, si ponemos el ejemplo de un gobernante en efecto corrupto, incompetente, pues qué bueno que haya revocación de mandato, porque de esa manera pues, lo extirpamos del cargo y le hace un bien a la nación. Pero si vemos en cambio el caso pues de un estadista que mire al horizonte, no esté nada más cuidando pues sus pasos más cortos para generar estas satisfacciones instantáneas a su electorado, creo que puede haber problemas. Es decir, con la revocación de mandato tenemos candidatos de tiempo completo, porque para todo propósito práctico, pues eso es lo que son, ¿no? Claro. O sea, van a estar en la boleta en la siguiente elección intermedia, en 2 años y medio más o menos, en el caso que analizamos de México, pero claro, lo que queremos es gobernantes de